Ser el único humano que forma parte de un elenco de antagonistas lleno de monstruos podría parecer una desventaja a la hora de calificarlo como villano de esta historia. Pero a este personaje poco le importó eso y humilló a casi todos los demás antagonistas de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Y yo, Antonio de Qué Personaje de Anime, te explicaré cómo logró esta hazaña al hablarte de qué tan bien hizo las cosas en 3 apartados que para mí son fundamentales para calificar la calidad de los villanos. El primero del que hablaré es de su personalidad, y la neta es que es malditamente interesante. Empecemos viendo lo más común, por decirlo de alguna manera, de esta. Siendo que es un villano, lo más normal es que a este tipo le guste el caos y la destrucción, cosa que demuestra de manera bastante clara en su gusto por explotar cosas mediante la alquimia. Tan importante era esta actividad para él que esta fue una de las razones para unirse a los demás antagonistas de la historia, ya que a estos les valía que usara su poder sin ninguna restricción. Cosa que disfrutó como pocas veces durante la guerra de Ishbal, en la que no solo demostró cuánto le gusta explotar cosas, también dejó claro lo obsesivo y cruel que puede ser, tomándose la orden de exterminio de manera muy personal, decidiendo que acabar con todos los isbalíes sería su deber, tarea en la que, como demuestra la presencia de los arrabales y la existencia de Scar, fracasó, hecho que lo molestó bastante cuando se enteró de eso. Todo el sufrimiento y dolor que provocó con su alquimia explosiva hacen que esta parte de su personalidad, que disfruta egoísta y cruelmente de dañar a los demás, sea bastante digna para un villano. Pero como dije antes, esto es algo normal y esperable de un antagonista. Mientras que hay otras partes de su forma de ser que lo hacen único y en las que supera por mucho a los demás villanos de este anime. Para empezar con lo más básico, si los ponemos en un 1 contra 1, Kimblee deja en la lona a Envidia en lo que se refiere a inteligencia. O sea, no por nada el homúnculo envidioso tuvo que recurrir a él para dar caza a Scar, demostrando en esa misión lo capaz que es para analizar la situación y los movimientos de sus presas, logrando localizarlos sin demasiados problemas, aunque al final eso saliera bastante mal para él. Otra situación en la que demostró su capacidad para adelantarse a sus enemigos es cuando se da cuenta de la trampa que le estaban preparando los hombres de Briggs y va un paso adelante de ellos para salir de esa situación. Además de esto, Kimblee también tenía una gran capacidad para manipular a las personas, de manera similar a Envidia, solo que con mucha más clase y perspicacia que el homúnculo. Ejemplos de esto los vemos cuando se aprovecha de las amenazas de Kim Bradley y de los traumas de los Eldritch para usar a Winry y la piedra filosofal para que Edward ayude en la cacería de Scar. Otro momento en el que Kimblee usa esta capacidad lo vemos en la manera en que hace que el ejército de Dragma se presente a una batalla en la que no tenían oportunidad de ganar. Pero no solo usa esta habilidad para provocar sufrimiento, también es capaz de usarla para reírse un poco. Cosa que vemos cuando le hace pensar a un guardia que estaba a segundos de volar en pedacitos solo para ser sorprendido por un lindo pollito. ¿Qué puedo decir? Este Kimblee es un genio de la comedia. Volviendo a la comparación directa con el resto de los antagonistas, ahora lo voy a poner de frente contra el mismísimo padre, el villano principal de esta historia. Aquí puedo decir que su personalidad es bastante similar. O sea, ambos son unos crueles y egoístas hijos de la fregada que acaban sin escrúpulos con toda una raza, aunque la escala a la que lo hizo el homúnculo es mucho más grande. Sin embargo, y como bien dije en el video en el que hablé sobre él, que si lo quieres ver puedes darle clic aquí, la presencia de este personaje casi nunca se siente verdaderamente impactante y memorable. A diferencia de Kimblee, quien cada que hace acto de presencia resalta con su enferma, carismática e inteligente forma de desenvolverse en la historia, lo que hace que al igual que Envidia, Padre quede en la lona en esta comparación directa. Finalmente hablemos de cómo este alquimista desquiciado humilla a otro homúnculo, en este caso, Orgullo. Aunque tengo que decir que aquí no solo es una comparación que lo pone por encima como villano, sino también como un personajazo en términos generales. Hablo sobre la forma congruente de pensar de este personaje, lo que puede sonar extraño ya que estamos hablando de un tipo que no duda en explotarte si se le da la gana. Sin embargo, es así y es algo que lo vuelve bastante interesante. A diferencia de Orgullo, quien vivía pensando que su existencia era superior a la de los humanos, pero aún así intentó usar un cuerpo inferior para sobrevivir, Kimblee siempre se mantuvo en una misma línea de pensamiento,
lo que incluía obviamente hacer lo que se le da la gana, pero también un respeto profundo y admiración sincera hacia aquellos que ponían sus ideales por encima de todo. Ante esto, tenemos dos grandes ejemplos. El primero de estos es la forma en que se gana la confianza de Winry, lo que igual le implica un poquito de la capacidad que tiene de manipular. Sin embargo, por el segundo ejemplo, sabemos que sus palabras son sinceras a la hora de alabar la valentía y valores de los Rockbell, quienes, aunque estaban yendo en contra de las órdenes del ejército amestriano, se esforzaron por atender las heridas de un montón de isbalíes. Y el otro momento que pone de manifiesto esto es cuando se despide de este mundo, cosa de la que hablaré más detalladamente en el tercer apartado. En esta escena vemos cómo al pensar que su fin estaba cerca, Orgullo se pone a gritar que no quiere morir, a lo que Gimli responde que no conoce a Edward Elric, ya que él nunca mataría a nadie. Esto deja claro el gran respeto que le tenía al protagonista de esta historia y el gran impacto que dejó en él el hecho de que prefirió mantenerse fiel a sus ideales que acabar con su vida durante la pelea en Bascul. Después de ver toda esta gama de características que forman la interesante y compleja personalidad de Gimli, queda claro que en este apartado humilló completamente a los antagonistas que mencioné, burla que se calma un poco en el siguiente apartado. Este es el de antagonismo, aspecto en el que hablo de la cantidad y magnitud de veces que un villano se mete con los personajes importantes de la historia. Y pues digamos que Gimli se la rifa tremendamente. Para iniciar, él es el responsable directo del nacimiento de Scar, con todo lo que eso implica, o sea, la casi muerte de un protagonista, peleas increíbles y trampas homunculares. Añadido a eso, y como ya mencioné, este personaje también es el responsable de manipular a Edward Elric para que formara parte del equipo de caza que buscaba a Scar, y en ese momento el Pelidorado y el Ishvalí eran enemigos mortales. Aunque no contento con eso, Gimli también se encargó de casi acabar con el protagonista de esta historia, siendo el personaje que lo dejó en el estado físico más lamentable y cercano a la muerte, tanto así que quedó fuera de circulación por un buen tiempo. Sumado a eso, unos días después de echarse al Pelidorado, es el encargado de crear el último blasón de sangre necesario para que el círculo de transmutación quede listo para el día indicado. Y ya para rematar esto, Gimli liberó a Orgullo de la prisión en la que había sido encerrado por Hohenheim y Alphonse, lo que básicamente trajo como consecuencia que esta transmutación se pudiera llevar a cabo. Además de que es lo que lo llevó a ser devorado. Pero pues para hablar de eso, pasemos al siguiente y último apartado. Aquí hablaremos de la manera en que fue derrotado, en el que creo que la diferencia vuelve a ser abismal entre este personaje y los otros antagonistas. Si bien desde mi punto de vista, el peso antagónico de Gimli es ligeramente mayor al de Orgullo y Envidia, no creo que la diferencia sea tan humillante como en este aspecto. Empezando con la que podemos llamar la muerte física del personaje. Esta me parece una forma digna de ser derrotado por el mero hecho de que se necesitó de la participación conjunta y estratégica de varios personajes para lograrlo. Por un lado, Alphonse levantó una cortina de humo para ocultarse, mientras que Marco curaba las heridas de Heinkel para que éste pudiera estar listo y dar un ataque mortal. Añadido a esto, hay que decir que analizaron la dirección del viento para evitar el olfato del homúnculo. El que se requiriera de la conjunción de todos estos factores para derrotarlo me parece increíble. Tanto que le quita un poco de lo lamentable que es verlo siendo comido por Orgullo sin poder oponerse. Suceso que si bien le quita un poco de lo épico a su derrota, irónicamente también la vuelve legendaria y mucho más digna. En principio ya es súper llamativo que este tipo fuera capaz de mantener el 100% de su conciencia en medio de un mar de almas moribundas. Más impactante y enfermo que eso es que el mismísimo Gimli menciona lo placentero que es para él estar en un lugar en el que hay tanto sufrimiento. Verlo aparecer sorpresivamente y decir algo tan perturbador ya es algo epiquísimo, pero la razón de su regreso lo pone a otro nivel. Gimli había estado tranquilo disfrutando de la sinfonía de dolor filosofal hasta que ve como Orgullo va en contra de su supuesta superioridad e intenta tomar el cuerpo de Edward. Momento en el que decide que le va a dar el discurso más humillante posible al homúnculo. Situación en la que vemos como Orgullo se siente intimidado y superado por la voluntad tan fuerte y retorcida de un verdadero monstruo como Gimli.
Y como último y elegante detalle, tenemos lo que mencioné en el apartado de personalidad, una de las despedidas más respetuosas de un villano hacia el que fue su enemigo, reconociendo sus valores y su integridad como persona. Toda esta suma de increíbles características, momentos importantísimos y un final inesperado hacen que considere a este personaje como el segundo mejor antagonista de Fullmetal Alchemist Brotherhood, solo superado por el único homúnculo al que no pudo humillar. Si quieres ver por qué considero que este personaje está encima del increíble Zodiac Quimbley, puedes darle clic a este video.